Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula Familias Súper Reales, patrocinado por Kiris. Pues hoy lo que vamos a platicar es que afortunadamente la definición de familia, no hay una definición específica de familia, no importa cómo estén constituidas las familias, todas las familias están bien y eso es lo que vamos a platicar hoy con ustedes. Bienvenidas, gracias por estar aquí. ¿Nos podría platicar cada una cómo está constituida su familia? Para hacerlo como una introducción y todos los demás sepan. Ok, yo soy Ivonne y vivo con mi esposo y con mis dos pequeños, un niño de 8 años y una pequeña de 5. Yo soy Sofi y tengo una semana sí y una semana no a mi hija, soy mamá divorciada. Bienvenida. Hola, yo soy Greta y pues bueno, yo soy mamá de tiempo completo, pero también salgo a trabajar. Y estoy viviendo con mi esposo, tengo una pequeñita de 3 años, entonces pues ya se imaginarán la locura del caos. Bienvenida. Gracias. Estarán de acuerdo conmigo que nos enfrentamos mucho en estos estereotipos de familia, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí. ¿Cómo se han sentido ustedes con esto? Pues es parte del día a día, ¿no? Cada vez hay más mamás separadas, hay mamás que salen a trabajar, mamás que se quedan en casa, cada vez hay diferente tipo de familia y es ahí donde tenemos que ser como más realistas y sentarnos con nuestros hijos y decirles, bueno, esta es tu realidad. Pero también está la realidad de Isabela, de Micael y Darío, están diferentes tipos de realidades, entonces hay que aprender a aceptar cada familia, ¿no? Sí, que todas están bien. Sí, además estamos en un momento, yo siento que definitivo hay mucha diversidad dentro de las diferentes familias que podemos encontrar, pero también estamos arrastrando muchos prejuicios de nuestra familia cercana, las abuelitas, las suegras, incluso amigas, familiares, que tienen una visión muy sesgada o muy cerrada más bien de lo que son las familias. Y cuando algo sale del molde, es muy difícil a veces enfrentarte a esos comentarios, ¿no? Cuando decides, por ejemplo, en mi caso, decidir salir a trabajar y no quedarme todo el tiempo a cuidar a mi hija, estando en casa con mi esposo, etcétera. A veces esas cosas que rompen con el molde es difícil llevarlas y te llenan de muchos prejuicios, culpas, que bueno, nosotras compartimos mucho nuestra experiencia de todo lo que vivimos, ¿no? Fuera de casa. Sí, en mi caso, que aparte mi esposo hace home office, entonces literal estamos toda mi familia junta como muégano 24/7, ¿no? O sea, nada más es en lo que mi hijo mayor va a la escuela, con mi hija chiquita hago homeschool todavía. Entonces sí es una dinámica muy diferente porque pues mi esposo trata de involucrarse mucho, tanto en la educación como en la enseñanza, y que para nosotros es súper importante que los niños nos vean presentes en casa, ¿no? O sea, a mí me encanta porque pues básicamente a mí me quita un poquito de peso, o sea, él se dedica siempre a hacer desayuno a los niños y en lo que él hace desayuno a los niños, yo me dedico a hacer otra cosa. Por ejemplo, el día de hoy él se aventó a hacer la comida, entonces yo ahorita ya llegando a casita, comemos todos juntos en familia y así. Y la verdad es que sí es muy diferente porque pues a final de cuentas mi esposo trabaja desde casa, sigue él manteniendo su trabajo. Para mí, a veces tenerlo ahí presente me cuesta trabajo en la parte de, mira lo que están haciendo los niños y no le dices nada. Se me olvida que pues a final de cuentas él está en su trabajo normal, ¿no? O sea, para mí es como un poquito difícil esa parte. Y para él también, ¿no? Porque a veces me dice, te estoy trabajando y los niños están haciendo mucho ruido. Y yo, pues son niños. Y estás trabajando aquí en casa. Entonces, ha sido como una dinámica súper diferente para otros porque hay muchas personas que me dicen, yo no podría estar con mi esposo y con mis hijos todo el día, todos los días encerrados. Es muy difícil. Y sí es difícil, pero no imposible. Sí, hay que ir buscando estrategias para lograrlo. Tal cual la definición de familia nuclear es mamá, papá e hijos, ¿no? Y antes eso era como lo ideal, ¿no? Lo perfecto, así tiene que ser. Y como lo dije al principio, afortunadamente eso ha ido cambiando y ya podemos explicarle a nuestros hijos, esto no es lo ideal, eso es otro estilo de familia. Pero ¿ustedes se han sentido en algún momento diferentes? O sea, ¿han sentido como no soy parte de? ¿Nos podrían compartir un poco así como no entraba en ese estereotipo, me he sentido diferente?
¿Nos Yo quieren creo que compartir? en lo personal, que yo soy la divorciada, creo que es algo que jamás te esperas separarte con un bebé de 8 meses que me tocó a mí y el cambio de la cabeza. Creo que más no la gente, sino tu cabeza de decir, ok, ahora no hay un papá que te ayude. O sea, te la rifas sola. Entonces es como más complicado. Nunca me pesó la opinión pública para absolutamente nada, pero sí me costó mucho adaptarme a ser mamá sola. O sea, las actividades con mi hija, los horarios, y ahora que estamos haciendo una semana sí y una semana no, pues me queda una semana libre. Entonces esa semana libre, ¿soy mamá o qué soy? Entonces es como medio pesado, y más ahora que tengo más trabajo formal y más tiempo, cada vez cuesta más esto de, ok, ¿cuánto tiempo le dedico a mi maternidad? Y el tiempo que se la dedico he aprendido que tiene que ser óptimo, que tiene que ser excelente, que tengo que ser una mamá 100% para ella, porque por mala suerte como trabajo no la puedo tener diario. Entonces es complicado, pero también creo que son muchos prejuicios propios. Yo creo que más de nosotros, ¿no? Sí, Sí, claro. totalmente. O sea, más que lo que digan los demás, yo creo que Claro. nosotros vivimos con esa culpa. Exacto. Sí, en mi caso, te decía yo que salí a trabajar al principio. Cuando nació Isabela, pues yo estaba todo el tiempo en casa, aparte me tocó pandemia, y realmente lo disfruté mucho. O sea, sí fue una etapa que me encantó, estar 100% con mi hija. Soy la mamá cositas de que hace muchas actividades y demás, pero llegó el momento en que también me sentí súper aturdida. O sea, dije, ya no puedo más con esto. Retomé mi vida laboral, pero eso trajo muchas otras cosas, ¿no? Sí. Que extrañé y que de alguna forma sí visualicé esta forma de ser mamá, de estar 24/7 con mi hija, de que llevarla a las actividades, a la escuela, etcétera, y de pronto se corta por completo, me veo la necesidad de empezar a trabajar. Y pues también es súper fuerte ese corte, ¿no? Que yo tengo muchas amigas que están todo el tiempo, bueno, en el caso de Ivonne, ¿no? Que convivimos muchísimo. O sea, ver que su hija la acompaña, que esto va con ella a todos lados, y de pronto eso ya lo perdí. Y sí te sientes de pronto como que extrañas, llega a ser difícil justo las expectativas que a veces una genera, pero no siempre viene esos prejuicios de una, ¿no? O esas expectativas. Tiene mucho que ver a veces todo lo que escuchamos. La presión social, Exacto, ¿no, Greta? y que a veces nos llegamos a sentir muy solas en ese sentido y creemos que solo nos pasa a nosotras, pero cuando creas comunidad o conoces a otras mamás, te das cuenta que no estamos solas, que muchas pasamos a lo mejor por cosas diferentes, pero de fondo estamos atravesando caminos muy parecidos, y que pues siempre hay una salida o entender que esto que estamos viviendo no está mal, ¿no? O sea, que romper con esa idea de familia, que la mamá se queda en casa, cuida a sus hijos, el papá sale a trabajar y tienen a los niños todo perfecto. O sea, no es necesariamente lo mejor o lo mejor para nosotros, ¿no? O sea, cada familia tendrá su dinámica y tendrá que fluir con eso. Sí, como que hemos avanzado mucho en esto, que ya no es algo que esté bien o algo que esté mal, Exacto. ¿no? Lo que sea funcional para ti. Y a veces creemos que el quedarte en tu casa, ¿no? Puede ser que tus hijos estén felices, y a lo mejor si tú no estás realizada, les cobras la factura después, Ay, ¿no? claro, sí. O a lo mejor sí, a lo mejor tú sí te realizas estando en tu casa y lo disfrutas muchísimo. Cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que sí. O sea, por ejemplo, en mi caso siempre fue, desde que mi esposo y yo éramos novios, pareja, siempre fue así de, oye, ¿qué opinas de quedarte en casa? Y yo, estoy perfecto, porque, o sea, al final, cada quien hace las cosas según la experiencia que tuvo, ¿no? O sea, en mi caso, pues mi mamá trabajaba, mi mamá fue soltera muchos años y se volvió a casar después, pero yo quedé sola durante 7 años. Después se vuelve a casar mi mamá, tiene a sus hijos con su pareja, y entonces ella se enfocó a sus hijos, mis hermanos, se enfocó a ellos y a su nueva familia, por así decirlo. Y pues como yo ya era mucho más grande que mis hermanos, ya era más independiente, pues tampoco hubo como esa necesidad de cuidarme tanto, ¿no? Entonces siento yo que pues básicamente crecí sola. Y siempre dije así, yo quiero quedarme en casa con mis hijos y cuidarlos y estar con ellos y darles esa parte que yo no tuve, porque el ser humano es así. Uno siempre agarra y dice, es que yo recuerdo que mi papá era muy estricto, entonces yo no quiero ser estricta con mis hijos. Exacto. Entonces, cuando yo platiqué eso con mi esposo, yo le dije, pues, ¿sabes qué? Sí quiero estar
en casa con mis hijos por lo menos los primeros 12 años de sus vidas, ¿no? O sea, todo lo que es la educación primaria y todo eso, que ellos sientan esa estabilidad de que están con papá, que están con mamá y todo listo. Y para mí es bien complicado agarrar y pensar, ¿qué voy a hacer? O sea, si esos son mis planes, ¿qué voy a hacer cuando ya llegue a esa etapa? ¿No? Que mis hijos ya van a ser adolescentes, que van a querer ellos vivir su vida, despegarse de la mamá y todo. O sea, yo lo pienso y digo, me voy a volver loca, no lo sé. Y es difícil, o sea, como mamá de tiempo completo yo lo veo y digo, va a ser bien difícil cuando tus hijos se van despegando de ti, porque se despegan ellos solos. Ellos solos empiezan a hacer sus vidas y a salir y todo. Yo lo veo con mi hijo de 8 años ahora de, me quiero ir a casa de fulanito, me invitaron a pijamada o esto, el otro, y yo así de, Dios mío, no, es difícil. Siempre trato de mentalizarme y siempre voy como un paso adelante en ese sentido. Pero pues sabes que ellos a final de cuentas en algún momento pues se van a ir, ¿no? Y yo lo pienso y me cuesta mucho trabajo. Sí, pero, hay que prepararnos pues, para soltar. Sí, pero es como lo ideal, ¿no? Y he visto familias que donde está papá y mamá todo el tiempo y como que hay algo que no funciona y siempre hay alguna ruptura, ¿no? Entonces estoy como que te digo, siempre pensando un paso adelante de si llega a pasar, ¿cómo lo va a manejar? Y muchas veces mi doctor, mi esposo me dice, es que te adelantas algo que no va a pasar. Y yo, es que no quiero que me agarre desprevenida. ¿Qué voy a hacer? Prefiero estar preparada, ¿no? Pero a final de cuentas sí es satisfactorio, pero sí siento como que mi vida llegó a un trunque. ¿Y qué va a pasar en el momento en el que mi plan ya haya terminado? ¿Cuántos años tienen tus hijos ahorita? Darío tiene 8 y Micaela 5. Entonces, si yo estoy pensando como en hacer algo, ya enfocarme más profesionalmente en mi profesión, ya ahorita voy a tener 8 años que no he hecho nada, ¿no? Y que se pierde. Y que ¿O que has hecho mucho? Sí, a lo que me refiero es a la parte profesional, ¿no? Okay, Ajá, exacto. O sea, si para yo regresar a trabajar me van a decir, es que estuviste 7, 8 años o 10 años fuera de, ¿no? Y necesitas actualizarte y necesitas esto y necesitas aquello. Entonces eso es lo que como que cuesta. O sea, ves a tus hijos y dices, lo hice por algo bueno, pero sabes que a final de cuentas tus hijos están llevando algo que una ilusión que tú tenías. Entonces sí cuesta como un poquito de trabajo eso, pero pues bueno, te digo, trato de aprender a estar en paz con eso. Sí me cuesta trabajo, pero trato de mantener como una paz y no sentirme como obligada a quedarme en mi casa o a salir a trabajar, porque igual es algo que con mi esposo he hablado, de si en algún momento se necesita salir a trabajar por X o Y razón, pues bueno, ver de qué manera poder equilibrar esa parte. Sí, porque muchas veces cuando vamos a ser papás, yo digo que planeamos muchísimas cosas, ¿no? Cómo vamos a querer el cuarto y el nombre y voy a decorar y voy a hacer muchas cosas y a veces no nos tomamos este tiempo de decir o cómo quieres educar o cómo nos vamos a organizar nosotros como familia. Y cuando van pasando estos retos, como que decimos, chin, esto no lo platicamos o tú piensas diferente a mí y así. Entonces creo que es importante tener estas pláticas porque los retos siempre están en la maternidad, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Sí, es complicadísimo porque vienes de una familia diferente. Sí. O sea, tu pareja la educaron de una manera muy distinta como te educaron a ti. Entonces llegar en un común acuerdo de cómo van a educar a sus hijos, porque eso es lo que cuesta. Totalmente. ¿No? Entonces llegar a ese acuerdo es lo que uno dice. Por ejemplo, mi esposo es como que muy estricto. Mis papás fueron muy estrictos. Entonces, por lo mismo, yo soy como más tranquila, a ver, vente, vamos a platicar, qué fue lo que pasó, esto, el otro. Y mi esposo así de, no, eso estuvo mal, ajá. Entonces, aunque estamos de acuerdo en eso, por ejemplo, yo que con Greta veo lo de la educación Montessori. No, positiva, o sea, que es como no gritos, no regaños, no golpes, no nada. Sí cuesta. O sea, cuesta mucho trabajo, no es nada fácil. Y no porque le funciona a Greta, porque yo veo a Greta y a Greta le funciona perfecto. Pero yo lo hago y de verdad que con mis hijos es de... Sí, no es nada fácil. No y al final puede. tiene que ver mucho con la dinámica familiar, ¿no? O sea, digo, hoy sabemos que
los golpes, los gritos, no es a lo mejor el camino ideal, pero eso no significa que sea fácil. Finalmente, Sí, otra vez, no. venimos cargando muchas experiencias nosotras como hijas, lo que vivimos como hijas, como hijos, y bueno, al final patrones que podemos llegar a repetir inconscientemente y que otra vez se refleja en nuestra relación de pareja, ¿no? O sea, Claro. con nuestra familia, cómo vamos creando este núcleo familiar, incluso cuando hay separaciones, es increíble ver amigas que son mamás solteras y no es la misma dinámica en Sí, ninguna ¿no? de ellas, ¿no? O sea, tienen que ver muchísimos factores y ahí yo creo que la importancia de hablar este tipo de temas, o sea, entender que ni siquiera en la etiqueta, porque literal a veces son etiquetas, en la etiqueta de mamá soltera van a entrar Todas. todas. O Sí, sea, sí, hay una variedad inmensa porque al final habrá desde la que el esposo, bueno, el ex esposo le dice, te dedicas a los hijos y yo te Sí, doy el todo, dinero, sí, y la sí. que dice, a ver, ¿cómo le haces? Y entonces los problemas que cada una de esas mujeres enfrentan son muy distintos. Y también las que estamos, por ejemplo, en nuestro caso, Ivonne y yo, que estamos con nuestra pareja, nuestro esposo, la dinámica que tenemos es muy diferente. distinta. Los problemas que enfrentamos son muy distintos. Entonces, desde el tema de, oye, involúcrate más Sí. con mi hija, con la niña, con sus actividades, cosa que con Ivonne es al contrario, ¿no? O sea, ellos tienen que resolver en Sí. casa cómo van a vivir, a sobrevivir con los sobrevivir, hijos sí, en eso casa, es ¿no? O hasta el Muy vocabulario bien que dicho. utilizamos, ¿no? Ahorita, o sea, Sí. como que ya no dices que te ayude, ¿no? O sea, Ajá. antes Sí, era sí. que el papá ayudaba, Y ese ¿no? como, Por no, favor. no. No, o sea, es esta parte que hemos ido evolucionando Ujú. mucho, ¿no? Digo, nos falta exacto. muchísimo, pero creo que vamos por buen camino. Ujú. Súper. Si yo les preguntara cuál es el valor, cada familia yo creo que tiene como valores diferentes y yo quiero insistir en esto, ¿no? No hay mejores familias que otras, ¿no? Pero cada familia como que se enfoca en cosas diferentes. ¿Cuál sería el valor de su familia? Yo creo que en mi caso cuenta mucho el respeto y la comunicación. Mucho. Desde ahí mi esposo y yo hemos como cimentado nuestra relación y de esa parte hemos cimentado la parte familiar. O sea, no tanto el de respétame porque soy adulto y porque soy tu mamá o soy tu papá. No, es el respeto a todos. O sea, tenemos nosotros 2 mascotas en casa, entonces es respetas a la mascota porque pues, tiene vida, es un ser vivo, etcétera, ¿no? Y la comunicación que nunca falta, o sea, yo con mis hijos hablo, no te voy a decir que súper abiertamente, pero, o sea, cuando tienen dudas sobre algún tema, sobre cositas típicas que de pronto escucha mi hijo con sus compañeritos de escuela, que cada Sí. uno vive de manera muy diferente, ¿no? Los educan de manera muy diferente. La información, ¿no? Sí, que cada uno o tiene. sea que mi hijo llega y, mamá, escuché tal palabra en la escuela, o un compañerito dijo esto. Y yo, ok, ¿por qué lo dijo? ¿O cómo lo dijo? ¿O qué estaban haciendo? O sea, yo tengo que hacer como una completa Sí. investigación para no regarla, ¿no? No darle más información de la que él no me está pidiendo. Sí, a veces nosotros profundizamos más. Sí, era una agarramos regla y sencilla. déjame saco la enciclopedia. Sí, sí, no, sí. pero sí, o sea, básicamente en casa es respeto y comunicación. Y en base a eso sentimos en nuestra familia que la situación funciona un poco más. O sea, tratamos de dialogar, no gritar, no pegar, que de pronto sí te voy a confesar, se nos sale uno que otro grito a mi esposo porque nunca falta el de recoge tu cuarto, mi mamá. Oye, mamá, recoge tu cuarto. Bebé, ya te dije que por favor recogieras tu cuarto. Bebé, te estaba diciendo Sí, que sí, recoge. sí. Es que ¿por qué me gritas? Porque le dije 17 Porque ya veces. te lo repetí muchas veces y porque me agaché a tu nivel, como lo dice el libro, la crianza positiva, me hinqué, o sea, ¿sabes? Todo lo que uno quiere practicar para Sí, llevar sí, una sí. educación bien en tu familia. Y siempre les digo yo a mi comunidad es que me haya funcionado a mí, no necesariamente significa que te va a funcionar a ti. A mí me funciona agarrar un poquito de acá, un poquito de acá, Claro. otro poquito de acá. No me engancho como que tiene que ser esta educación a fuerza, ¿no? Cuando hago homeschool, agarro un poquito de la educación Waldorf, un poquito de Montessori y así me la aplico. Porque sí siento que si me enfoco en una sola y trato de hacer que esa parte salga perfecta, no va a funcionar. Porque mis hijos
a final de cuentas son seres humanos distintos y no van a pensar de la misma manera que yo y no van a tener la personalidad que yo tengo. Entonces, eso es también parte como papá que debes de ver en tu núcleo familiar, que yo les digo, aprende a leer a tu hijo, ¿no? Si sabes que a tu hijo le gustan los dinosaurios, pues enséñale a sumar con dinosaurios, ¿no? Un dinosaurio más, otro dinosaurio, ¿cuántos dinosaurios hay? 2. Entonces, si tú aprendes como que con esa parte, no te voy a decir que te va a funcionar tal vez, pero que te pueda hacer más fácil a ti o a tu bebé, cositas por el estilo. No, y un poco normalizar que te puedes equivocar como mamá y papá, ¿no? O sea, no es como que busques una perfección o la crianza respetuosa que hoy tiene como muchos mitos, ¿no? Que se imaginan que todas las mamás estamos todo el tiempo como, buen día, ¿no? O sea, es justo no normalizar los golpes, los malos tratos, evidentemente, pero también que te vas a equivocar. Y yo creo que también nuestros hijos aprenden de eso, aprenden de que tú te equivocas como mamá y de repente voltear y decir, perdóname, tuve un pésimo día y te hablé horrible, discúlpame. Aprenden mucho más de eso a que estemos nosotros como intentando ser perfectos, porque además de que no existe la perfección, no aprenderían, ¿no?, de los errores de los demás. Claro. Ahí vamos en el camino. ¿Quién me quiere decir? Voy yo. Yo creo que la nuestra, como somos las dos solas, es la independencia que tiene mi hija. Yo hice una niña muy independiente. La verdad que Amelia, para la edad que tiene, es muy resolutiva, ella puede sola, como reitero, yo me quedé solita muy chiquita estaba, entonces había cosas que con el tiempo uno va aprendiendo y pues a la marcha, ¿no? Entonces Amelia se sabe vestir, se sabe sacar la ropa, sabe cómo ir a bañarse. Entonces para mí es un gran valor que haya sido tan independiente y que sea tan independiente, y el poco tiempo que estamos juntas, el compañerismo. O sea, nos disfrutamos muchísimo. No hay momento que la verdad la tenga abrazada todo el tiempo. Como soy mamá separada, cuesta un poco más esto de coordinar la crianza. O sea, sabemos que viene, que hay en casa de... Sí. Claro, el papá, los abuelos, Sí. y llega a la casa de mamá, que mamá está sola, o sea, cocina sola, trabaja sola, la educa sola. Entonces es como, Sí. ¿te hago un berrinche o no te hago un berrinche? Mi hija así de, ¿qué hago? Porque claro, en la casa de papá puedo hacer berrinche y corre papá, corre la tía, corre la abuela, pero en casa de mamá no. Entonces es como más tranquila la cosa. Entonces Amelia, de verdad, conmigo el berrinche sí existe, pero no al 100%, porque dice, ok, si le hago un berrinche no me da de comer. Entonces, entonces Aquí tengo no procede el aquí no berrinche. procede el berrinche, aquí no procede. Entonces la verdad, el tiempo que la tengo la disfruto muchísimo, y creo que la independencia de ella y la mía y nuestro compañerismo es nuestro gran valor. Y algo padrísimo que decías hace rato, el tiempo de calidad. Claro. Como que hoy, tenemos esta creencia también que necesitamos estar, y lo digo entre comillas, 24/7 con nuestros hijos para hacer tiempo de calidad. Claro, y yo aprendí con el tiempo que de verdad necesitaba cuidar mi salud mental, Sí. mi salud física, como mamá y como persona. Había pasado tanto tiempo dedicada a mi marido, había pasado tanto tiempo dedicada a mi casa. Cuando me separo me cruzo con esto que es, oye, no tienes vida social, no tienes un trabajo, no tienes experiencia. Como dice Ivonne, te has dedicado tanto tiempo a tu casa que no tienes un balance social. Sí. Y es ahí donde empiezan los problemas, y empiezan los problemas, y empiezan los problemas, que los problemas recaen siempre en mamá. Y hay algo que yo siempre digo, yo he tratado muy pocas veces y que no me vean mal. Creo que mi hija me ha visto 3 veces muy mal desde que yo me separé, porque trato constantemente de que tenga una mamá adecuada, que la vea contenta y que la vea feliz. Pero esto no significa que mamá atrás tiene problemas. Mamá atrás pues pasa por trabajo, pasa por el divorcio con papá. Compaginar la crianza, la educación es muy complicado. Sí. Entonces yo creo que este año yo prioricé mi salud mental y no me arrepiento para nada. De verdad que es un gran paso. Y un gran ejemplo. Es que muchas madres, es que Sofía no la cría 24/7, pero si yo la crío 24/7 a mi hija, ¿dónde queda Sofía? Entonces, a mí me pasaba mucho eso, de que literal, como yo no tengo familia aquí, ni tengo al papá de mi hija, pues la única que la cuida soy yo. Entonces, aquí no había momento ni siquiera para ir al baño. Entonces cuando dije, stop, tampoco nos estaba rindiendo económicamente esto, porque uno solo no puede dar todo, entonces es ahí donde empezamos a buscarle, y cuando me empecé a priorizar yo, y empecé a priorizar
a mi salud mental fue así de, ok, esto va a fluir mejor, va a salir mejor, porque mi hija va a ver esa verdadera mamá que yo le quiero dar, que es una mamá contenta, que es una mamá feliz. ¿Cuántas mamás pasamos por un posparto que de verdad tenemos depresión posparto y nunca lo vemos? Y no podías, ¿no? O sea, como que Claro. decías, ¿cómo voy a decir que me siento mal? Y creo que es eso, ¿no? La importancia que tenemos como mamás de darnos cuenta que hay que parar, que hay que hacer un duelo absolutamente para todo, ya sea separaciones, posparto, porque de verdad tenemos 9 meses una panza. Sí. Y de la nada no está más, y de la nada tenemos un bebé, y de la nada tenemos un papá y no un marido. O sea, se convierte todo. Y yo creo que esa es la importancia, ¿no? La salud mental de cada mamá y también pedir ayuda, porque como mamás muchas veces no sabemos cómo estamos hasta que pasa algo catastrófico, y creo que hay que aprender a llegar antes de la catástrofe y parar un poco y cuidarnos, principalmente, como digo siempre, como amigas, como mamás, y volver a tener esa comunidad que gracias a Dios las redes nos dieron, y acá estamos juntas, ¿no? Sí, esa importancia de decir no estoy bien, necesito ayuda, o que de repente alguien que te quiere te diga, oye, no te veo bien, ¿no? O identificarte. Sí. O sea, me ha tocado con mi comunidad que de pronto agarro y subo, es que me pasó esto y a mí también me pasó, y a mí también, o sea, como que tienes esa concepción de que es que esto solamente me pasa. Y de pronto, y te vas dando cuenta que no eres solo tú, o sea, que sí son varias, y darte cuenta que tienes la comunidad de amigas que están para apoyarte y que están ahí para escucharte, principalmente porque a veces eso es lo que quieres nada más. Nosotras porque tenemos cuentas públicas, ¿no? Con muchos seguidores, no importa, pero yo insisto que cada persona que tenga una red social es un creador de contenido. Comparta lo que comparta, es un creador de contenido. No importa el número ni el engagement. Entonces, si la mamá que nos está escuchando de verdad hoy está mal, pues la misma comunidad de Kiddies, de Mi Bebé y Yo, es enorme. Y va a haber una mamá que te va a apoyar. Y va a haber una mamá que te va a escuchar. De verdad, hay un montón de comunidades, grupos de Facebook, grupos de Instagram, grupos de lo que haya. De verdad, pedir ayuda no está mal. Nos cuesta muchísimo a todos los seres humanos, pero entiendan eso, todas las mamás, si están mal, hay que pedir ayuda. Y si el entorno que nos acompaña no es el ideal, las redes sociales no solamente están para comunicar grandes cuentas, sino también pequeñas cuentas que te ayudan, mamás que te ayudan el día a día. De verdad, no estamos solas, de verdad, a mí me costó mucho entenderlo y es muy importante que las mamás seamos un núcleo general con o sin red social gigante. Es que no sé qué piensas, pero a veces creemos que el decir no puedo es decir, estoy fallando, algo estoy haciendo mal como mamá, y de repente decir, de verdad no estoy pudiendo, o sea, no lo estoy logrando, necesito ayuda, y normalizarlo y sentirte cómoda con el decir no puedo, y no soy mala mamá por eso. Claro, y yo prioricé esto, ¿no? Los momentos importantes de mi vida con mi hija, los días que me toca a mi hija, disfrutarlo al 100%, porque si yo la tenía de lunes a lunes y no trabajaba, y no tenía vida social, y no tenía esta parte de mamá, y ni siquiera iba al baño, ni siquiera me bañaba, hasta que no dormía el bebé, era muy consumidor para uno mismo. Un cansancio y un agotamiento que no te puedo explicar. Mentalmente la cabeza a uno no le para. Entonces cuando se dan cuenta cada persona que está alrededor tuyo, que como dice Greta, no estás bien, entonces es momento de que estés bien, que te priorices como mujer, que te priorices como mamá, es ahí cuando las cosas fluyen. Sí. Es ahí cuando de verdad la cosa mejora. Y reitero, o sea, no hay que tener miedo a pedir ayuda. O sea, yo soy la principal que digo, pidan ayuda porque a mí me costó mucho pedirla. Sí, sí, sentirte cómoda pidiendo ayuda. Sí, claro. Gracias. Bueno, en mi caso yo creo que el principal valor y algo que es muy importante para mí, tanto hacerlo como fomentarlo en mi hija, es el tema de la empatía. Que yo, bueno, ahora sí como hablaba Ivonne, a veces te marca mucho lo que vives de pequeño en tu núcleo familiar con papá y mamá, y que a veces es lo que dices, no quiero que vuelva a pasar. Y justo hablando también del tema de las emociones, yo siento que fui alguien que le costó mucho trabajo decir lo que sentía. Soy muy chillona, lloro muchísimo, y desde chiquita el sentir que lloraba hasta pedía disculpas, ¿no? O sea, siempre era pedir perdón por llorar.
Y hasta la fecha es algo que me cuesta mucho trabajo, entonces yo dije, con mi hija no va a pasar lo mismo. Tengo que fomentar mucho el que escuches a la otra persona. Yo hablo mucho con ella, le explico mucho sus emociones, pero también se las muestro, ¿no? Hay veces, justo hace unos días tuve una discusión con mi esposo y él me decía, oye, es que hay que hablar las cosas sin que la niña esté presente o que no nos vea. Le digo, tienes toda la razón. Hay cosas que ella no tiene por qué ver, pero finalmente ella se da cuenta que yo estoy mal, que yo estoy triste. Y a mí me alegra mucho ver que ella tan chiquita, de 3 años, se acerca y me dice, mamá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿No? Entonces yo siempre desde muy pequeña, incluso cuando yo lloraba, me metía a llorar a la regadera, era algo que hacía muy frecuentemente en mi posparto, por el mismo miedo, ¿no? La misma pena de que me vieran vulnerable, pero increíblemente no me pasó con mi hija. O sea, con ella, bebecita, con ella yo sí me abría completamente y sí le explicaba, aunque fuera una bebé, le decía, mi amor, estoy muy triste, no sé por qué estoy triste, tengo muchas ganas de llorar, me siento sola, pero estamos tú y yo juntas. Entonces es algo que ella y yo hemos ido creando, un lazo importante, pero también que veo como en la escuela, por ejemplo, me dicen, Isabela es una niña que escucha mucho a sus compañeros, que los apapacha cuando están tristes y demás, porque para mí eso fue algo muy importante. Claro. Los sentimientos, el escuchar al otro, el ponerse en el lugar del otro, es sumamente importante. También ella luego me explica, ahorita está en la etapa donde ve a alguien, no sé, por ejemplo a mí, ¿no? Que se me inflama la panza, me dice, mamá, tu panzota, ¿por qué estás embarazada? Y le digo, mi amor, a mí no me gusta que me hablen de mi cuerpo, ¿no? O sea, no me gusta que me digan nada sobre mi cuerpo, pero pues sí, efectivamente mi panza creció porque comimos mucho, ¿verdad? Pero a mí no me gusta que me digan eso. ¿Tú crees, te gustaría que yo hablara mal de tu cuerpo o que te dijera algo que no te gusta? Y, ay, mamá, entonces vas viendo esas pequeñas cositas que sí las captan, que a mí me es muy importante, pero también decirle, siento feo, ¿no? Sí. O sea, no es solo no lo hagas, sino siento feo que me digas eso, no es algo que a mí me guste, que digan algo sobre mi cuerpo. Entonces, bueno, la realidad es que, te digo, una de las principales cuestiones para mí es que ella siempre escucha al prójimo, a la otra persona. Y es porque fue escuchada. Exacto, y que yo traté que también eso se rompiera conmigo, ¿no? O sea, que yo no tuviera miedo a decir lo que siento, a llorar, que ella me viera vulnerable, aunque a veces es difícil. Y hay muchas otras veces que yo estoy destrozada, pero son cosas que no quiero que ella sepa, no hay necesidad de que ella lo sepa. Y que claro, uno tiene que ser fuerte en esos momentos y decir, bueno, pues ni modo, me levanto y hago esto, aunque por dentro estoy cansada, destrozada, triste, enojada, lo que sea. También hay cosas que como adultos tenemos que ser pues muy conscientes, ¿no? Que ellos no tienen que vivir, y pues obviamente el respeto. Ante todo esta forma de empatía, a pesar de que ella vea cosas que no le gusten, ¿no? O sea, que no le gusten porque no es algo con lo que ella comulgue, simplemente diga, no tengo por qué criticar o agredir a esa persona. Y justo una de mis dudas respecto a esta dinámica que yo tengo con mi hija, y que seguramente en algún momento nos llega a pasar, cómo podemos justamente hablar con nuestros hijos cuando nuestras dinámicas de familia son diferentes a las de otros, ¿no? Para fomentar esta misma parte del respeto, y sobre todo saber cómo llevarlo con ellos. Pues mira, yo creo que lo primero es el ejemplo. O sea, si nuestros hijos nos escuchan que nosotros respetamos y no estamos juzgando y no estamos criticando, porque a veces les pedimos a ellos que sean respetuosos y te escuchan en la fila del coche de, ¿ya viste a la mamá de allá? ¿O ya viste que no sé qué? Entonces justo con eso, ¿no? Desde tú ser esta parte de ejemplo y no estar juzgando a nadie, ¿no? Cada quien tiene su vida como la quiere llevar. Yo creo que primero sería el ejemplo. Y cuando ya nos hacen unas preguntas que a veces no sabemos cómo contestar, yo sugeriría que les contestáramos como claros y concisos, ¿no? O sea, esta parte como, obviamente de acuerdo a la etapa de desarrollo, ¿no? No es lo mismo contestarle a una niña de 3 años que a un niño de 8 años, ¿no? Pero de acuerdo a su edad, como ser muy claros y concisos, ¿no? Como, y un tip que funciona muchísimo, pregúntenles. Cuando te hacen esta pregunta incómoda que dices, ¿y qué tengo que contestar aquí? Sálvenme. Siempre contesten con una pregunta. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Tú qué piensas?
Y eso primero como que te da estos minutitos como de, ¿no? Ver de dónde viene la pregunta, porque a veces es algo muy sencillo y nosotros ya lo que decíamos hace rato, ¿no? Te vas con la enciclopedia y le quieres dar, y era algo como muy básico. Entonces como preguntarles, ¿y dónde lo escuchaste? ¿Tú qué piensas? Y otro tip, si no sabes qué contestar, se vale decir, fíjate que no sé qué quiero contestarte ahorita, después te contesto, déjame pensarlo y te contesto. Como que tenemos esta creencia o este mito que le tienes que contestar todo en el momento, que tú como mamá lo tienes que saber todo, y eso te da como estos minutitos, eso sí importante, después sí regresar y decirles, ¿te acuerdas que ayer o hace rato me preguntaste? Que no se queden con la duda, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que se acaban enterando por redes sociales, por los amiguitos, entonces como, no sé bien qué te quiero contestar, déjame pensarlo y al rato lo platicamos. O pasa que están, no sé, los primos en el coche o los hermanos en el coche y no sabes, ¿no? Como qué información dar, al ratito platicamos tú y yo. Entonces yo creo que eso puede servir muchísimo en estos temas para generar empatía total, que hoy en día hace tanta falta, ¿no? Claro, sí. Estamos viviendo un momento, yo siento que también, pues muy movido, ¿no? De tantas cosas que suceden, que incluso, bueno, yo tengo hija de 3 años, pero tengo amigas que ya tienen adolescentes y cuando me cuentan los temas que ya están viendo con ellos, digo, no, ¿cómo? O sea, y además a mí me faltan 10 años para que eso llegue o un poquito más. Todo lo que va a pasar. Y todo lo que va a pasar, o sea, al final de cuentas nosotros como papás, como mamás, tenemos que estar en un constante aprendizaje justo para no caer en tema de prejuicios de, no, esto era lo que yo creía porque esto era lo que yo viví. O sea, finalmente nuestra responsabilidad es informarnos, platicar con especialistas, buscar en redes sociales, siempre esta guía, ¿no? Porque a veces también tenemos esta idea de que somos la autoridad, de que todo tenemos que saber, pero no siempre lo sabemos, no siempre lo sabemos y es importante también decir, amor, no sé, no, como dices, no sé qué decirte, no tengo idea, pero pues vamos a investigarlo, vamos a hablarlo, porque pues es un mundo tan cambiante, ¿no? Hoy en día todo. Y sobre todo actualizarnos como mamás y papás, ¿no? Como ya no quedarnos con no te enseñan a ser papá, ¿no? Nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero sí actualizarte, sí tú también reinventarte un poco y no quedarte con esas viejas creencias que a veces nos cuesta trabajo también a nosotros, ¿no? Pero decir, yo no puedo educar a mis hijos como me educaron a mí porque hoy el mundo es completamente diferente, ¿no? Los retos son diferentes. Entonces sí es un constante aprendizaje, fácil no es, pero bueno, vamos en el camino. Y para ir cerrando esta plática que hemos aprendido mucho todas, ¿cómo te sientes con tu familia súper real? Híjole, siento que estoy en un constante aprendizaje. Siento que de verdad no paro de aprender, porque como bien habíamos mencionado anteriormente, el mundo va cambiando y vienen llegando cosas nuevas y sigue evolucionando en inclusión, en educación, en tantas cosas que de verdad hay veces que sí me siento muy agobiada. Siento desesperación porque digo, es que esto yo no lo viví, no sé cómo lo voy a manejar o no lo supe manejar bien. Entonces, la verdad es que me considero que estoy en un constante cambio, estoy evolucionando mucho. Diré a mi hijo, mamá, ya evolucionaste a mamá que cocina. Y cosas así. Entonces, siento de verdad que estoy evolucionando y estoy creciendo mucho porque estoy aprendiendo muchísimo de mis hijos, de mi maternidad y de mi comunidad también. Entonces yo creo que sí, siento que estoy en constante cambio, no me siento estancada, me siento avanzando. Muchas gracias. Yo lo veo más desafiante, constantemente hay una nueva en mi familia, mi hija llega con algo de la casa del papá y la casa de la mamá, entonces es como más desafiante cómo establecer esas reglas y también creo que es una evolución constante. Mi hija me enseña día con día a ser mejor persona, me para la realidad muy, muy, muy fuerte. Nos enseñan muchísimo, sí, ¿no? Claro. Pues yo me siento pues sí muy, muy feliz. Hoy, pues bueno, al final, al de cuentas, como dije en un principio, tenía una idea de lo que iba a ser mi maternidad y terminó siendo otra. Pero al final de cuentas, pues como menciona Ivonne y Sofi, pues estoy igual aprendiendo. Estoy tratando de entender igual el mundo que hoy estamos viviendo porque pues también una parte de enseñar a Isabela, a nuestros hijos, es desaprender mucho, quitar muchos prejuicios y pues bueno, o sea, finalmente creo que
una de las partes que más rescato de esta plática es la de poder entender siempre al otro. No solamente lo que le enseñamos a nuestros hijos en casa está ahí, solo con lo que vivimos en nuestro entorno familiar, sino que allá afuera hay muchas de las cosas que podemos aprender, porque finalmente ellos llegará un momento en que se van, incluso cuando los dejamos en la puerta de la escuela, ellos ven y viven cosas muy diferentes a las que nosotros creemos o les queríamos enseñar, y está bien, es parte del aprendizaje de esta vida, y que pues bueno, al final mientras haya amor, respeto en casa y lo inculquemos para que ellos lo den afuera, pues creo que podemos avanzar muy bien todos en nuestras familias, como sean, familias reales. Familias reales. Sí, o sea, dar lo mejor de nosotros como papás y también soltar las cosas que no están en nuestro control, ¿no? Ya no vas a controlar lo que pasa en la escuela, no vas a controlar lo que pase fuera de casa. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo también me quedo con esto, sentirnos cómodos con esta parte de cómo sea tu familia, es una familia real, es una familia perfecta, ¿no? Y aprender de todos los estilos de familias, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, fue un gusto escucharlas. Gracias. Creo que aprendimos mucho todas y muchísimas gracias a Kiris y a mi bebé y yo por darnos estos espacios para hablar y normalizar que todas las familias somos súper reales.